Yo vengo del mundo de la innovación, del cambio, de la transformación. Vengo del mundo de diseño de escenarios futuros. Eso estudié, a eso me dedico. Y realmente para comprender el futuro es clave mirar el pasado. De hecho, hay una frase de Mark Twain que a mí me gusta mucho, que dice eso mismo. La historia, eh, la historia no se repite a sí mismo, pero sí rima. Y como seres humanos lo que hacemos es repetir patrones de comportamiento. Si miramos el pasado, podemos darnos cuenta que la innovación y el cambio no se frena. O sea, puede verse ralentizado por determinadas regulaciones, por determinados intereses, pero tarde o temprano ese cambio, esa innovación sale a flote. Y si no, miramos muy rápidamente la curva de Gartner respecto a la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial ha aparecido y seguirá apareciendo en todos los ámbitos de nuestras vidas, desde, no sé, la búsqueda predictiva de Google hasta los coches autónomos. Sin más, ayer lanzaron la versión 4 de ChatGPT con un tremendo poderío. Los seres humanos creamos la tecnología y la tecnología termina cambiando y moldeando el comportamiento del ser humano. De eso se trata. Ahora, ¿qué ocurre cuando hablamos de tecnología, de datos, de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo hablamos de las personas? Algunos pensarán en cómo la inteligencia artificial tal vez reemplaza alguno de nuestros trabajos, otros pensarán en cómo la tecnología puede mejorar nuestra calidad de vida. También parte de nosotros puede pensar, cuando combinamos datos con personas, en cómo nos medimos habitualmente. Y yo la realidad es que hoy me mido más por la cantidad de pasos que doy y las calorías que consumo que otra cosa. Pero hoy vamos a hablar sobre otra forma de mirar a las personas. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero con las personas en el centro, comprendiéndolas desde sus emociones, sus habilidades, su mindset. Hoy vamos a hablar de cómo mirar el pasado para pronosticar el futuro. La pregunta es, ¿qué están haciendo las compañías de todo el mundo con esto? En un mundo en constante cambio, donde las organizaciones se transforman continuamente, ¿por qué las áreas de recursos humanos, las áreas de personas, están utilizando inteligencia artificial? ¿Para qué la están utilizando? Y también hablaremos de qué se trata esto de Transformation Analytics. ¿De qué se trata este concepto que es prácticamente nuevo? Tengo el enorme placer de presentarles a Joel Kluk, o el profesor, como algunos lo llaman. Joel es cofundador y Chief Product Officer de DeepL, tiene una maestría en pensamiento creativo en la Universidad de Stanford, tiene una maestría en ciencia de datos en la Universidad de Texas A&M, posee una certificación en solución creativa de problemas entre muchos otros estudios, es co-creador de Mutual Fund, una plataforma de colaboración usada por el US Navy, y finalmente, entre muchos otros pergaminos, es creador del contenido de Think Right Assistance. También tengo el gusto de presentarles a José da Silva, quien puedo decir es una de las personas que conozco que más curiosas e inquietas es. Créame, siempre está buscando una forma nueva de hacer las cosas. José tiene una maestría en gestión de la innovación tecnológica en la Universidad Iberoamericana. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de tecnología de la información y actualmente funge como director de experiencia digital en Kio Networks, llevando como parte de sus iniciativas a la división de inteligencia artificial, generando cambios positivos a la organización y desarrollando productos de vanguardia como Prophecy Prediction Without Problems. Vayamos al mundo de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. ¿Cómo podrías describir, Joel, qué es Transformation Analytics? Lo primero que te diría es que la inteligencia artificial empieza como toda la tecnología teniendo un usuario. Em, y cuando consideras que tienes un usuario, es donde entramos en la organización. Transformation Analytics en la organización es el aprovechamiento y la velocidad, como decías tú en tu introducción de capacidad de manejo de datos para tomar una decisión. Por lo tanto, usamos herramientas, somos usuarios de los analíticos en la organización para tomar mejores decisiones. Cuando tomo mejores decisiones, empiezo a tener tiempo para tomar otras decisiones, empiezo a tener momentos para colaborar de otras maneras, empiezo a tener oportunidades de optimizar el diseño de nuevos productos, el aprendizaje de campañas de ventas, la optimización de a quién coloco en dónde, ¿no? De cómo movemos al equipo organizacional. Em, Me parece que mi manera de responderlo más directo, Gaby, también para ir viendo cuáles preguntas van saliendo, es insistir que la inteligencia artificial, los analíticos, también tienen usuarios.
Y entonces, cuando los usuarios aprovechan las herramientas de analítico, empieza a haber una transformación, porque empiezo a cambiar la manera en la que mido. Si tengo más velocidad de tomar una decisión, entonces puedo cambiar lo que estoy midiendo. Y empieza a haber esa transformación que se va dando nutrida, complementada por los analíticos. Ok, entonces podemos decir que Transformation Analytics tiene que ver con que a partir de ahora la inteligencia artificial puede acompañar los procesos de cambio y transformación de las compañías. Y esto va para ambos. ¿Estoy en lo correcto o dije Yo cualquier te cosa? diría, no solo puede, ya lo hace aunque no Sí. lo queramos ver. Muy bien. Hay quienes lo están usando y quienes lo están resistiendo según ellos, pero lo están usando de todas maneras. Ya nos acompaña la inteligencia artificial. Bien. Bueno, ahora vamos a profundizar sobre eso, pero José, te quería preguntar, dado tu rol, dado el proceso que está atravesando tu compañía de transformación digital, ¿puedes contarnos de qué se trata eso? Porque la transformación digital de hoy no es la transformación digital de hace 5 años atrás. Sí, pues fíjate que hablando de Transformation Analytics, la verdad es que la primera impresión que yo tuve cuando empecé a ver los resultados y la sociometría fue de wow. O sea, la verdad es que uno está acostumbrado justamente a medir a la gente por objetivos. Ahora están de moda los OKRs, que es una nueva forma de medir, pero no es más que un índice de estar midiendo productividad. Y no te imaginas que de verdad el patrón de comportamiento humano se pueda reflejar con la aplicación de la analítica. Y la verdad es que el ver, o sea, una serie de bolitas y tamaños de bolitas y conexiones y poder en base a esa sociometría Perdón, entender la gente se está imaginando cosas. Joel, ¿quieres ir que... Sí, mostrando esto a sí. medida que José Anda, habla? ándale, Te adiviné, Gaby. Me imaginé ándale, ándale. que esto es lo que estábamos. Eso, mero, Ahí está. exactamente. Digo, Vamos, continúa, José. cuando ya interpretas eso, o sea, y te das cuenta de, efectivamente, fulanito es así, ¿no? Menganito también es así. Oye, sí es cierto, la comunicación no se está dando o sí se está dando como se refleja en esa interacción humana. Entonces, de verdad, es impresionante ver cómo a través de los datos y la aplicación de analítica puedes detectar estos patrones. Y ya con estos patrones de comportamiento, puedes hacer muchísimas cosas, o sea, puedes hacer maravillas. Puedes detectar quiénes son realmente influencers. Puedes detectar quién tiene un efecto positivo, una influencia positiva, pero también puedes detectar quién tiene una influencia negativa y cómo generas acciones para balancear y por qué esa parte negativa, qué es lo que está haciendo falta, ¿no? O sea, cómo está el grado de estrés. O sea, eso para la pandemia, que fue en la época que lo empezamos a aplicar, la verdad es que nos ayudó muchísimo porque todos los vivimos, ¿no? O sea, más allá del estrés laboral, teníamos una carga, un estrés emocional personal importante. Entonces, sí, como bien dices, Gabriel, para no andar tanto porque es otro tema en cuanto a la retención y demás, pues esto realmente nos ha permitido en el piloto que lanzamos de más o menos una unidad de negocio de 200, 300 personas, a poder identificar qué cosas de sentimiento humano estaban viviendo y qué cosas teníamos que hacer para mejorar el ambiente laboral y poder lograr una mayor retención del talento, que a fin de cuentas es lo que buscamos, mantener el talento, que es pieza fundamental de las organizaciones. Cada circulito que se ve es una persona, es un colaborador en la empresa. En realidad lo que estamos viendo es el organigrama informal. Entonces, el tamaño del círculo mide influencia. ¿Influencia de qué? Pues eso depende del objetivo que se quiera ver. Puede ser influencia del clima organizacional, puede ser influencia de un promotor del cambio o al revés, alguien que está rechazando el cambio. Por lo tanto, se le empiezan a poner código de colores. Por eso pueden ver que
hay puntos verdes. Por ejemplo, este es un caso de resistencia al cambio. Entonces, el punto verde es un promotor del cambio, el punto rojo es un resistor del cambio. Uno puede hacer un zoom y identificar la extensión que pueda tener su influencia con las sombritas rojas y verdes que se pueden tener. De tal manera que nos permite visualizar muy bien la organización. Una vez que se hace esto, y nada más como para terminar de mostrar hasta dónde podría llegar, es que podríamos pasar inclusive a diseñar la organización que quisiéramos hacia adelante. Por ejemplo, hacer una simulación. ¿Qué pasa si una persona clave en la organización llegara a irse? ¿Lo promueven? ¿A quién arrastra? ¿O quién me va a generar un embajador del cambio más efectivo y a quiénes va a contagiar con su energía de cambio? Es un instrumento de mapeo y de simulación organizacional para no consumir demasiado tiempo del webinar en esto. Muy bien. Habrá que hacer otro webinar con esta herramienta en algún otro momento. Gracias, Joel, por mostrarnos un poco DeepL. Aprovecho y te pregunto, ¿por qué hablamos de propensión distinto de predicción del comportamiento? O sea, ¿y de qué manera la inteligencia artificial o el machine learning pueden ayudar a medir esa propensión de comportamiento humano? Sí sabes que cometes un riesgo muy grande en hacerme esa pregunta y pedirme que lo conteste breve, ¿verdad? Sí, vale, yo te hago señas. Creo que es muy interesante y es uno de los grandes paradigmas. ¿Se puede predecir el comportamiento humano? La respuesta es sí, pero no en su totalidad. Resulta que el ser humano somos una especie de patrones. Los neurocientíficos le llaman el sistema 1 y el sistema 2 del cerebro y nos podemos ir sobre todo una ruta de comportamiento. Los mismos neurocientíficos hablan de la memoria, funciona como si fueran snapshots de fotos que los va conectando. Es decir, que la manera en la que nos comportamos se puede observar y se puede observar porque somos tendenciosos a repetir nuestros comportamientos. Entonces, si bien no puedo predecir lo que Pepe va a hacer el martes a las 11:22 de la mañana, sí puedo identificar y observar los elementos de su sistema individual, de su sistema de su equipo y de su sistema organizacional que lo hacen más o menos propenso a ciertas conductas, como quedarse a trabajar en la empresa o quererse ir de trabajar de la empresa, mejorar y acelerar su desempeño en alguna especialidad o estar muy cómodo en su zona de confort. Entonces sí podemos ver los elementos que lo complementan y por lo tanto podemos hablar de propensión más no de predicción. ¿Por qué queremos hablar de analítica en el área de recursos humanos? Es decir, ahora que Joel habló de propensión, ¿qué podemos propensar? No existe, ¿no? Pero se entiende. ¿Podemos entender cuál es el engagement de las personas a futuro o la probabilidad de rotación? Evidentemente sí, porque algo dijo Joel recién. O la sucesión, ¿quién puede reemplazar a otro? Digo, ¿dónde podemos aplicarlo? Pues justamente, digo, y como hemos venido platicando en esta charla, la verdad es que la analítica, la tecnología la tenemos, las herramientas también, y es súper importante justamente para medir a la gente distinto. O sea, de nada sirve los objetivos SMART que veníamos manejando antes, de nada sirve los OKRs si no entendemos un poquito más a profundidad el ser humano como persona, ¿no? No como un simple recurso. Cuando logramos eso, a través de la analítica y esta identificación de patrones con todos los tipos de algoritmos que acaba de mencionar Joel, que él es el experto, te das cuenta que sí puedes entender justamente qué le duele a cada recurso, pero como persona, y qué cosas como organización puedes cambiar para realmente enganchar el talento en tu organización. Ya no hablemos de retención, sino que realmente quieran estar en tu organización por decisión propia. No porque le das un bono o no porque
le das un ingreso salarial. Tiene que ir más allá. Y la única forma de identificar eso es a través de empezar a ver a través de la analítica cómo somos, pero como individuos, como personas. ¿De dónde obtienes los datos para poder generar ese sociograma que mostraste en pantalla antes? ¿Y cuál es el input para lograr eso? Me puso a correr, por cierto. Déjenme decirles, consiguiéndole un chorro de información, pero adelante. La pregunta tiene, creo que muchas vertientes, la agradezco. A ver, ¿se puede construir un sociograma de ese tipo solo con el número de emails y la frecuencia de emails que se mandan las personas de la organización? Lo que pasa es que eso solo crearía un mapa, no nos permite analizarlo con un objetivo específico. Entonces, para poderlo analizar con un objetivo específico, liderazgo, comunicación, resistencia al cambio, propensión a quedarse a trabajar en la empresa, modelo de sucesión, etcétera, necesitamos darle esa orientación. Esa orientación la nutrimos viendo qué podemos rescatar de datos que ya tenga la empresa, cualitativos, y complementando los que no tenga con la encuesta más breve que podamos, porque hay demasiada encuesta hoy en día. La tendencia de esto es a volverse juegos, gamification, etcétera, pero ese es el input. Y justamente ahorita ya somos partícipes de la creación de un índice de madurez digital a nivel nacional. Acá en México lo hacemos año con año, donde hay más de 3,000 ejecutivos y líderes de empresas. Y ahí es donde te das cuenta justamente que sí es un hecho que va mejorando o se va acelerando la adopción de la transformación digital en México. Por ejemplo, ha crecido del año pasado para un 7%, ¿no? Suena poco, pero un 7% en el volumen de empresas que se analizaron es importante. Y a lo que voy es la parte de analítica, la parte de datos, es el mayor porcentaje. El 7% es global, pero si hacemos zoom in a dónde le están apostando todas las organizaciones, es en la parte de analítica. Analítica para diferentes casos de uso y uno de ellos es justamente aplicado a la parte de recursos humanos. Lo que sí sugiero, digo, es que hay muchas iniciativas, pero también lo que nos hemos encontrado es que no están bien canalizadas dentro de las organizaciones. Es decir, es como que vi lo de ChatGPT y ya lo quiero meter en mi organización. Y dices, ¿pero para qué? O sea, siempre hay que preguntarse para qué y hay que establecer una visión de hacia dónde queremos llevar la organización y en base a eso canalizar todas las iniciativas para que cuando las termines de ejecutar, como el caso que tuvimos de éxito para lo de Transformation Analytics, tenga un sentido. O sea, realmente sume a esa visión. ¿Podemos a través de la analítica medir la parte emocional de las personas? Y cuando digo medir, digo de forma real. O sea, entender el hoy, ¿sí? Pero sobre todo, digo, la propensión a futuro. ¿Sí? Cuando me dices cuáles son los resultados del último Q, ya no puedo hacer nada, los resultados fueron el pasado. ¿Puedo entender la propensión de los resultados del próximo Q? Y a eso me refiero. Pero voy primero por las emociones. ¿Podemos medir emociones? ¿Podemos trabajar sobre esa parte tan poco o tan soft del ser humano? Yo creo que eso se puede volver una discusión. Desde mi punto de vista como científico de datos y con años de experiencia en esto, mi respuesta es sí, Gaby. Pero entendiendo la limitante de lo que estamos hablando. ¿Se va a enamorar tal persona de mí? No lo sé. ¿Puedo medir cuán No sería un alegre mal está la... negocio ese, ¿eh? ¿Puedo medir qué tan alegre y está la persona en su trabajo? Alegre, ojo, no dije comprometida. ¿Qué tan alegre está la persona en su trabajo? Sí, sí podemos. ¿Por qué? Porque defino alegría dentro de un contexto, ¿no? Lo que doy, lo que recibo me llena. Puedo ver si va a estar más llena en el futuro, si va a estar recibiendo, sí, sí se puede. Entonces, yo regresaría un poco a la pregunta de la propensión contra la predicción.
puedo observar y simular hacia futuro, anticipar hacia futuro cuál va a ser la reacción cualitativa de la organización. Te diría, no solo que lo creo, sino que lo he hecho. Pero tendremos que tener una coincidencia de a qué nos referimos por una emoción. La emoción individual no, la emoción social, grupal, sí. ¿Cómo sugiere a cualquiera de las personas que están aquí escuchando utilizar la inteligencia artificial como tú la has usado en pos de obtener los beneficios que por lo menos tú has obtenido o futuros otros beneficios? La dejo ahí para que piense la respuesta. Y para Joel, mientras José responde esa pregunta, se me ocurre preguntarte, ¿qué pasa con... Me voy un poco de las emociones, pero sí de las relaciones, pero me quedo con las relaciones humanas. Cuando un líder evalúa desempeño de su equipo, lo evalúa de forma poco objetiva. Es muy difícil ser objetivo en las relaciones humanas. Hay alguien que quiero más que al otro y me cuesta solamente mirar si cumplió o no cumplió, y hay un factor emocional que me ayuda o me impide ser lo suficientemente objetivo. ¿Podemos trabajar sobre eso, sobre entender cuál es el desempeño real sin que esté el sesgo del líder constantemente en esa evaluación? Te lo dejo ahí para que pienses la respuesta. José, vuelvo a ti. Sí, bueno, antes de contestar la pregunta, y nada más ahondando un poquito en la anterior que le hiciste a Joel, le voy a poner un caso muy práctico en donde justamente nos dimos cuenta que había cierta combinación en los valores que arrojaba la sociometría que hacía de que había un alto porcentaje o una alta probabilidad de que ese recurso se fuera de la organización, ¿no? Y era cuando de repente veías, cuando hay mucha distancia jerárquica, cuando el grado de incivilidad está elevado y cuando el estrés emocional también está elevado, cuando se juntan esas tres cosas, hay una gran probabilidad de que la gente se vaya. De hecho, o sea, cuando estuvimos en la ejecución, porque dimos 2 vueltas, obviamente, hubo un primer versión 1.0, ya luego se afinó y ya quedó la versión final. Pero cuando estuvimos en el draft, reportábamos a Joel justamente, oye, esta persona se fue. Y cuando veíamos justamente, identificamos que cuando tenían esos valores, justamente era cuando se iban. Entonces, si me dices, ¿se puede como proyectar cierto comportamiento o cierto sentimiento? Sí. Lo que hay es que identificar bien estos valores que te da la herramienta, ¿no? Entonces, nada más quería dejar ese como Espera, caso. pero me estás obligando a hacerte otra pregunta. Perdón el desorden, ¿eh? Yo soy caótico, No, vengo del mundo de está la bien. innovación. Así soy también, no te preocupes. Pero si eso es posible, ¿sí? Y en esto, acá en España se dice, mójate un poco. Digo, arriesgate con la respuesta, que es, ¿hasta dónde podrías llevar eso? O sea, si lo llevas a un extremo de inteligencia artificial en las personas, ¿qué podrías hacer dentro de las organizaciones? Hasta te diría que tal vez éticamente está mal, pero ¿qué podemos hacer? Porque yo recuerdo cuando estudié en Estados Unidos, estudié en Singularity University, después de cada clase de una tecnología exponencial, hay una clase de ética y moral, de para qué puedes usar esto y para qué no puedes usar esto. Entonces, no me voy al lado oscuro de este mundo, pero me voy al límite de lo que hoy este mundo permite, ¿sí? Pero que el mundo futuro permitirá un poco más. Sí. Pues mira, para temas concretos de casos de uso que veo que son aplicables y que lo hemos manejado es, por ejemplo, ¿cómo mides el clima de la innovación dentro de la organización? Porque el mercado demanda agilidad, demanda cambios constantes. Tus productos y servicios también tienen que cambiar y adecuarse. Hoy en día hay más startup que en décadas atrás. Entonces, siempre tienes a alguien que está inventando algo nuevo. Entonces, tienes que ponerte a la par. Entonces, esta parte de aplicar la analítica en la gente te permite identificar, sí, cómo está el clima de innovación y qué cosas tienes que mejorar para poder estimular la innovación, ¿no? Y más en un ambiente, insisto, híbrido, que se complica mucho más. Ese es un caso de uso que puedes ocupar hoy ya con la analítica. El otro es, hablamos de transformación digital, pero la transformación digital son cambios y a veces son cambios radicales dentro de las organizaciones. Entonces, también lo que te permite
identificar a través del Joy Index es justamente qué tan preparado está la organización, pero no hablando de tecnología, sino hablando del personal, para el cambio. ¿Qué cosas hay que hacer antes de aplicar una tecnología? Porque, ojo, eso también puede ser un factor importante para el fracaso de una transformación digital. Y respecto a la pregunta anterior que te hice, esto de cómo eliminamos los sesgos de un líder aprovechando la analítica para, por ejemplo, medir el desempeño de su equipo. Sí, yo creo que también pensando ya en el tiempo, Gaby, te lo contestaría muy rápido. No deberíamos de tratar de sustituir al líder cuando hace una evaluación de desempeño. Deberíamos de darle puntos objetivos al líder para que deje de ser solo subjetivo su evaluación de desempeño. Porque le puedo decir qué elementos de cada persona de forma individual, de forma particular, acelerarían el desempeño. Y te voy a usar Gabriela, porque veo, no es el nombre que me está viniendo aquí, que estoy viendo en la pantalla, pero yo puedo ver qué elementos del desarrollo de Gaby son particulares, el turno en el que trabaja, la gente que le reporta, cuántos años lleva trabajando en tales puestos, cuántas veces ha cambiado, si salió con qué calificación en compromiso y engagement, y le empezamos a aumentar variables, y puedo ser muy específico en decir, Gaby necesita trabajar en A, B y C para acelerar su desempeño. Eso debería de retar al líder a la hora de evaluarlo, porque el problema más grande cuando pensamos en desempeño es que hoy en día no solo es subjetivo, las organizaciones lo hacen por curvas de distribución, ¿no? Solo le puedo dar el top performance, ¿no? Porque significa aumento, significa premio, a tal porcentaje de la gente. Entonces empiezan a entrar en presupuestos y curvas y hay que acomodarlos como si fueran crucigramas a la persona en el cuadrito, en el único cuadrito donde lo puedo acomodar. ¿Qué pudiera sugerirle a aquellas personas que están aquí, que están atravesando una transformación? No importa qué tipo, una transformación digital, una transformación para ser más sostenibles, más diversos, más ágiles, lo que sea. Y cómo podrían aprovechar la inteligencia artificial para lograr una más exitosa transformación. Sí, creo que, digo, lo importante y dando un poquito de los mensajes que ya hemos dado es, ¿para qué quiero transformar? O sea, que ese es lo primero que le aconsejo a todos. O sea, insisto, las tecnologías, las metodologías, empresas como las nuestras para ayudarles a canalizar los esfuerzos, existen. Lo primero que hay que hacer es reflexionar hacia la organización y entender qué nos duele hoy, qué es lo que necesitamos curar. Y en base a eso, entonces, ahora sí, aplicar la tecnología que corresponda. En este caso puede ser temas de analítica para poder obtener el resultado que espero y lograr una transformación digital. De lo contrario, insisto, van a ser esfuerzos aislados y esfuerzos que aunque se terminen, pues muy bien, pero no sumaron a nada, ¿no? Hablamos de que el concepto de Transformation Analytics nos permite medir y entender la propensión de las personas que están más comprometidas, de aquellas que probablemente puedan renunciar, de aquellos que son potenciales agentes de cambio, un montón de cosas, ¿no? Que puede suceder a una persona y demás. Ahora, tenemos la posibilidad a través de este concepto pronosticar o entender cuál es la propensión del éxito de una transformación o de un cambio profundo en una organización. Tenemos la capacidad de entender si una transformación cultural puede ser exitosa. Tenemos la capacidad de entender la propensión que si un M&A puede ser exitoso o si un cambio de estrategia puede ser exitoso. Empiezo con Joel y después si José quiere complementar, genial. Sí, la tenemos, Gaby. Dejemos de tratar de medir la tendencia de lo que se ha hecho todo el tiempo para ver si podemos medir cómo cambia algo. Hay que atreverse a medir los outliers, las anomalías y hacer un modelo predictivo con lo que varía, no con lo que esté estable. Si podemos observar, porque se puede medir, eso se puede medir, sí se puede medir. La pregunta es si nos vamos a atrever a hacer un modelo de cambio
observando dónde está la anomalía, en vez de solo poner el foco a lo que está estable todo el tiempo en un proceso de transformación. Se necesita cierto tamaño, José Luis, y gracias por la pregunta. Y cierto tamaño porque se necesita cierta cantidad de información. Hemos aprendido que más o menos 200 personas genera la suficiente madurez en una organización para poder tener acceso a los datos con los cuales podamos tener lo necesario para poder empezar a correr modelos de deep learning. Como cualquier ejercicio analítico, mientras más datos es mejor. Datos los puedes tener muy poquitos en muchas personas o muy profundos en pocas personas. Los dos son muchos datos. Entonces, eso sería, creo que el criterio con el que te diría para poder entrar en deep learning.